Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Antes de empezar, recuerda que More God Foundation es una fundación non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con tus donaciones para poder seguir haciendo todo este trabajo de predicar el Evangelio al mundo. Aquí abajo en la descripción de este video encuentras todos los enlaces y todas las formas en que puedes tú también ser parte de esta gran familia con tu donación. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Iniciamos esta nueva clase de Ven, sígueme. Gracias por su compañía cada domingo y durante toda la semana, por el estudio y utilizar esta clase como una herramienta para su bienestar personal y familiar. Esta clase se llama Estoy siempre con los fieles y la vamos a ver desde mañana, 9 de junio, hasta el próximo domingo 15 de junio. Y vamos a ver en ella algunas cosas interesantes. Esto que ya hemos estado dando muy a menudo de los talentos y cómo no desperdiciar el tiempo, cómo podemos fortalecer la confianza con la protección divina, eso que nos ha estado enseñando tanto nuestro presidente Nelson y que hemos venido repitiendo durante estos 2 últimos meses desde la conferencia general, y cómo la fidelidad nos permite estar seguros en la presencia del Señor. También vamos a tocar un tema bien interesante en el que a veces fallamos, y es estar buscando señales y cómo es más importante concentrarnos en nuestra propia pureza personal para estar preparados para cosas como la segunda venida. Así que mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¿Y qué les parece si vamos o iniciamos esta lección como siempre lo hacemos, con la parte histórica? ¿Qué tienen que ver todas estas secciones? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y dónde se obtuvieron? Bueno, vamos entonces con esos antecedentes históricos. En agosto de 1831, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia regresaban de Missouri a Cleveland, Ohio, después de haber participado en la dedicación de la tierra de Sion en Independence. Durante ese viaje, enfrentaron desafíos físicos y espirituales que dieron lugar a las revelaciones contenidas en Doctrina y Convenios, secciones 60 a la sección 63. El Señor reprendió a algunos líderes por no predicar el Evangelio durante su viaje y les instruyó a no esconder sus talentos, sino utilizarlos para edificar su reino. También se les indicó que debían regresar a Kirtland, predicando en el camino y confiando en la guía divina. Después de que el grupo experimentara dificultades navegando por el río Missouri, el Señor advirtió sobre los peligros de las aguas y la necesidad de viajar por tierra. También enfatizó la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia antes de la venida del Hijo del Hombre. Cuando José Smith se reunió con otros líderes que viajaban hacia Missouri, el Señor expresó su satisfacción por sus esfuerzos y les recordó que sus testimonios serían registrados en el mismo cielo. También les instruyó sobre cómo debían continuar su viaje. El Señor abordó temas como la necesidad de la fe, la advertencia sobre buscar señales sin esa fe, la importancia de la pureza y la preparación para su segunda venida. También se dieron instrucciones sobre la compra de tierras en Sion y se reiteró la necesidad de la obediencia y la santidad entre los santos de Sion. Estas secciones reflejan la transición de la Iglesia hacia una mayor responsabilidad individual y colectiva en la obra misional y la edificación de Sion, destacando la importancia de la fe, la obediencia y la preparación personal y espiritual de cada uno de los santos. Muy bien. Y la primera doctrina o el primer principio doctrinal que vamos a tratar en esta lección del día de hoy es cómo usar los talentos que el Señor nos ha dado y no desperdiciar nuestro tiempo, ese tiempo que tenemos para dedicar en la obra del Señor y para el propio beneficio de nuestras almas. Vamos directamente a la sección 60. Vamos al versículo 13 para ver qué nos advierte el Señor sobre estos asuntos. He aquí,
Se les ha enviado a predicar mi evangelio entre las congregaciones de los inicuos. Por tanto, les doy este mandamiento: no desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en la tierra, para que no sea conocido. Aquí vemos claramente un principio doctrinal, hermanos. No podemos esconder las cosas que el Señor nos ha dado para beneficiar a su obra. No, eso sería como escondernos literalmente en una piedra o en un túnel o en una cueva y decir, voy a ser santo aquí en este lugar, donde no tenga que ver con nadie, donde no tenga interacción con ninguna persona, donde nadie tenga que ver mis actos cristianos. Me voy a consagrar a la reflexión, a la meditación personal, pero no voy a servir y no voy a compartir el gozo del evangelio que tengo con otros. Eso literalmente sería como tener un talento y esconderlo debajo de la tierra. ¿Recuerdan esa escritura? ¿Recuerdan esa parábola que el Señor tanto advirtió en el Nuevo Testamento, que conocemos nosotros como la parábola de los talentos? Muy bien, mis amados hermanos, pues vayamos a Mateo 25 y leamos desde el versículo 14 hasta el final de esa parábola y veamos cómo al Señor no le gustan los siervos que esperan que se les mande todo y además que esconden las riquezas, los dones, las habilidades o las posesiones incluso que el Señor les ha dado para edificación y también para el propio beneficio de sus almas. Vamos a Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me encomendaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me encomendaste. He aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Y tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola, que es muy conocida por nosotros, digámosla muy trabajada doctrinalmente y que la repetimos muy a menudo, a veces esconde algunos principios interesantes, mis queridos hermanos. Por lo menos, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona que es fiel, que se le encomienda algo, que se espera que sea honesto. También podríamos encontrar el término mayordomía. Entonces, mayordomía es todo aquello que se le entrega a un mayordomo, a un siervo mayordomo, y que se le hace responsable sobre esto. De cada mayordomía, el Señor o la persona que entrega esos bienes o esos talentos espera que se den unos resultados. Como dice aquí la Escritura, unos intereses. El señor de la viña no espera colocar una mayordomía en manos de un mayordomo y encontrar simplemente lo mismo que entregó, sino que siempre espera encontrar más. Con intereses reclama lo que es de él. Y lo tercero que podríamos resaltar aquí es lo que tiene que ver con el talento.
De acuerdo con la medida que podríamos decir más bien como extraordinaria, a veces pensamos o vemos la medida del talento como una moneda, pero realmente el talento eran miles de monedas. Si lo lleváramos a la conversión monetaria de la moneda con la cual se pagaba un salario, un talento podría significar aproximadamente 6.000 denarios. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, tengamos en cuenta esto. Un denario era el pago que se le daba por un día, un jornal de trabajo, un día de trabajo a un obrero, a un jornalero. Así que un talento definitivamente era una fortuna grande. Llevando esto a esa medida financiera, digámoslo así, o como moneda de cambio, era una gran riqueza. Ahora, el Señor también se refiere a los talentos y nosotros utilizamos el término para hablar de todas nuestras habilidades, de todo nuestro dominio, de todas las cosas en las que podemos participar y en las cuales tenemos una capacidad. Así que hoy día, más que a las propiedades en sí, aunque en algún momento el Señor nos puede llamar a vivir una ley de consagración completa y entregarle a Él todo lo que Él ya nos había dado de antemano, hoy día el Señor, cuando habla de los talentos, más bien, mis queridos hermanos, habla de nuestro propio corazón, de nuestra propia vida y cómo se la entregaremos a Él. Así que miremos ahora qué era lo que el Señor requería directamente de estas personas. Y eso lo vamos a encontrar en Doctrina y Convenios. Devolvámonos unas secciones. En la sección 33 y veamos los versículos 8 al 10 y aprendamos mucho de ellos. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi, el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena, y decid, arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Así que si tomamos esta escritura de Doctrina y Convenios 33 y la volvemos a tomar con Doctrina y Convenios 60, vemos que el Señor tiene mucha razón al decir, no desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en tierra para que no sea conocido. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es la mayor posesión que el Señor nos ha dado en esta tierra? Si a mí me preguntaran, su hermano Walter Posada, tal vez diría que una de las mayores posesiones que el Señor me ha dado y que puedo compartir con todo el mundo es el Evangelio de Jesucristo. ¿Desperdiciaré mi tiempo? ¿Esconderé ese talento y no lo compartiré? ¿Que nadie en la tierra lo conozca? Esto era lo que el Señor deseaba de todos estos élderes que viajaban de un lado a otro y que hoy podríamos aplicarlo a nosotros mismos. En la medida en que vamos de aquí para allá, en nuestro diario vivir, podemos compartir el talento del Evangelio que el Señor nos ha dado y sobre el cual nos hace responsables. Entonces volvamos a la parábola de los talentos, porque esto es doctrina pura, hermanos. No se espera que yo reciba el Evangelio y me goce en él, pero me goce en secreto o me goce escondido. Y entonces cuando el Señor venga a reclamarme, me diga, Walter, Julián, María, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el Evangelio que te di para que fueras feliz? Señor, fui feliz, pero yo solo. Tomé el Evangelio que me diste y lo guardé, me gocé en él, pero no se lo mostré a nadie, porque sabía que tú eres un Señor fuerte y que reclamas y que pides cosecha. Entonces no me arriesgué a compartir el Evangelio. Es posible, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor se refiera a nosotros como a ese siervo que fue negligente y no sabio, porque tomamos lo que el Señor nos dio para compartir con otros y lo guardamos solo para nuestro bienestar. De hecho, pienso, como dice el presidente Thomas S. Monson, es difícil guardar el amor en el corazón. El amor no es amor si no lo quieres dar. Como una campana no es campana si no se oye sonar. O una canción no es canción si no se oye cantar. El Evangelio es para compartirlo. Si recordamos por allá en Alma 36, Alma mismo, contando acerca de su conversión, dice que después que vivió su conversión, que fue bastante interesante y dramática, se levantó y dice él, y me puse de pie y compartí con todos que había nacido de Dios. Y desde ese día
hasta ese día de su propia vida en que está haciendo ese relato, compartió el gozo que tenía para que otros también llegaran a gozar de ese sumo gozo. Queridos hermanos y hermanas, el talento literal al que el Señor se está refiriendo aquí con los célebres de Israel y que literalmente lo habla y nos lo indica a nosotros, es el talento de tener el Evangelio. ¿Qué haremos con él? ¿Predicaremos? ¿Desperdiciaremos nuestro tiempo acostados en nuestras barcas o en nuestros medios de transportes o en nuestras casas o en nuestros edificios y nos complaceremos, nos mimaremos a nosotros mismos diciendo, qué buen evangelio es este que tenemos? Realmente, este es el evangelio verdadero de Jesucristo, pero ¿no lo compartiremos? ¿No llevaremos ese gozo al mundo? Bueno, mis amados hermanos, creo que esto es una cosa para reflexionar y creo también que aquí se aplican las palabras de los profetas modernos. Miren lo que nos dice el presidente Thomas S. Monson sobre este asunto. El tiempo es un don precioso y debemos usarlo sabiamente, enfocándonos en lo que más importa, nuestra relación con Dios y nuestra familia y nuestra participación en su obra. Miren qué interesante esta consecución de prioridades que el presidente Monson menciona aquí. Nuestra relación con Dios, o sea, mi relación personal con mi Padre Celestial, mi relación con mi familia. Bueno, al fin y al cabo, no hay un prójimo más cercano que mi propia familia. Así que ahí están las dos relaciones más importantes. Mi relación personal con Dios y mi relación con mi familia. Y tercero, cómo utilizo ese talento, ese don, ese enfoque que el Señor me da para ayudar y participar en su obra. Qué interesante que ahí están esas tres prioridades. Y creo que si nosotros hacemos énfasis en ellas, y determinamos servir de la manera en que el Señor nos lo está pidiendo, ninguna de esas tres partes, de esas tres prioridades, será descuidada. Y la una no puede ir sin la otra. Aquel que tiene una relación fuerte con Dios difícilmente tendrá una relación mala con su familia. Y aún más difícil, dejará de compartir el Evangelio con otros. Aquel que tiene una buena relación con su familia es porque tiene una buena relación con Dios y querrá que otras personas tengan una relación familiar de familias eternas como las que él tiene. Así que mis amados hermanos y hermanas, qué buena frase y ojalá que podamos colocarla en práctica. Presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta actual, también se refirió a esto de los talentos, de los dones y del tiempo de la siguiente manera. Dios ama a todos sus hijos y desea que todos tengan la oportunidad de escuchar su evangelio, independientemente de sus circunstancias actuales. Ahora, mis queridos hermanos, ¿y cómo hará Dios que eso suceda? Podría, como dice en Alma también, y que yo utilicé mucho esa escritura, siendo un misionero, incluso la tenía detrás de mi placa misional. Si fuera yo un ángel, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor podría mandar ángeles con trompetas y hacer un llamado general a toda la tierra. Pero ¿saben? Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, se convierta en un ángel para otra persona y le prediquemos de persona a persona, como Él se comunica con nosotros, de manera individual. Que hablemos con las personas y que llevemos, sin importar las circunstancias que cada persona viva, su evangelio a la vida de esos sus hijos amados y que los salvemos, que los rescatemos. Entonces, como siempre, voy a hacer unas preguntas y ustedes van a poder contestar esas preguntas porque finalmente esta es una clase. Así que sus comentarios, sus respuestas, por favor déjenlas aquí abajo. Primera pregunta. ¿Estoy utilizando mis talentos para servir al Señor y a los demás? Eso puede tener mucho que ver incluso con los llamamientos que poseo, con los llamamientos que el Señor me ha extendido, que también podrían entrar en la categoría de mayordomías. ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me encomendó? ¿A quiénes me ha encomendado? ¿Qué debo hacer? ¿Lo estoy haciendo? Por favor, coloquen su respuesta aquí abajo en los comentarios. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo administrar mejor mi tiempo para cumplir con mis responsabilidades espirituales? Queridos hermanos y hermanas, creo que es una excusa mundial, universal. No tengo tiempo. Creo que ha llegado el momento en que cada uno de nosotros haga un calendario, priorice las cosas del Señor, tome una agenda, administre adecuadamente su tiempo. ¿Lo están haciendo? Si ustedes lo desean, mis amados hermanos,
En oración, pídanle a Dios que les ayude a organizar su tiempo. Recuerdo un gran pensador mundial, Winston Churchill, que decía, las personas más ocupadas son las que tienen tiempo para todo, porque tienen una agenda. Organicen su tiempo y pongan en prioridad las cosas del Señor. Identifica un talento personal y planifica cómo usarlo para servir en tu barrio o en tu rama durante esta semana. Hay mucho que hacer en nuestros barrios y nuestros obispos y nuestros líderes necesitan mucha ayuda. Nosotros podemos, identificando un talento, prestar mucho servicio para el establecimiento de Sion. Segunda tarea, establece un horario diario que incluya tiempo para el estudio de las Escrituras y la oración. Mis queridos hermanos, en la medida en que dedicamos tiempo a conocer a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, entenderemos más su obra y entonces sabremos a quién le estamos sirviendo y podremos seguirlos de una mejor manera. Dediquen tiempo a estudiar sus Escrituras, a orar, a encontrarse personalmente con su Padre Celestial. Muy bien, ahora entramos a unos principios doctrinales que a mí me encantan. El primero tiene que ver con la confianza en la protección divina. Y todo esto me remonta a la conferencia general que recién acabamos de pasar. Presidente Nelson, fortalecer nuestra confianza en la presencia del Señor. Al empezar la sección 61, el Señor hace una promesa a sus élderes, que es una promesa aplicable a todos nosotros. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. He aquí, escuchar la voz del que tiene todo poder, que es de eternidad en eternidad, el alfa y la omega, el principio y el fin. He aquí, de cierto os dice el Señor, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado en este lugar, cuyos pecados ahora os son perdonados, porque yo el Señor perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes. Mas de cierto os digo, que no es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad. Y aquí tenemos un principio fundamental. Presidente Nelson en el discurso de la conferencia dijo que cuando fortalecemos nuestra confianza delante del Señor, Él envía ángeles para que nos protejan, incluso ángeles para que protejan a las personas que amamos. Pues bien, el principio doctrinal aquí es que el Señor protege a sus siervos fieles, incluso cuando hay peligros y desafíos en esta tierra. ¿Qué otra promesa podrían tener estos élderes con tan escasos recursos, con situaciones incluso precarias y con un deseo formidable de predicar el Evangelio, que la promesa del Señor mismo, diciéndoles, yo les cuidaré, ustedes sean fieles, manténganse fieles, y mientras que van en este viaje, prediquen al lado y lado de los ríos por donde van y por los caminos donde van, porque hay muchos que están pereciendo en la incredulidad. Hay algo que aprendí siendo apenas un jovencito. Tal vez creo incluso que desde niño. No tengo mucha memoria de ello, pero sí cuando fui joven, recordé mucho a mi mamá leyendo las Escrituras. Ella no era una mujer que tuviera clara la doctrina de Dios, pero algo que sí tenía era la claridad de que si confiaba en Él la protegería y protegería a todos sus hijos, porque éramos muchos, y a su esposo y a los que ella amaba. Siempre me impresionó ver cómo leía un salmo en la Biblia, porque en ese tiempo no conocíamos el libro de Mormón. Llegué a poner tanta atención a ese salmo que incluso aprendí y recité muchas veces sus palabras. Ese salmo que contiene la promesa de que los que confíen en Dios podrán estar a salvo al lado de Él, dice lo siguiente, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos y hermanas, no puedo leer estas escrituras sin conmoverme, porque al leerlas me parece estoy recibiendo las palabras de Dios en boca de mi madre como si fueran para mí. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Bajo qué cuidado, bajo qué sombra podría yo cubrirme de los rayos del sol, de la inclemencia del tiempo, si no es bajo la sombra del Omnipotente, de mi Señor, de mi Salvador? Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Ahora, para morar yo bajo la sombra del Omnipotente, definitivamente debo cumplir una ley o una norma, estar bajo la sombra que Él da. Así que en Doctrina y Convenios 45 también leemos una promesa, pero al mismo tiempo una invitación poderosa que el Señor nos hace a todos los que le buscamos a Él. El versículo 32 de esa sección nos dice lo siguiente: pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán. Bueno, mis amados hermanos, ¿y qué lugares santos podemos tener? Nuestros hogares, los edificios de la iglesia, las capillas, los centros de reuniones, en el caso de los jovencitos, incluso los institutos, los centros de entrenamiento misional y en el caso de todos los miembros, las santas casas del Señor, los templos. Pero yo quisiera ir un poco más allá o tal vez más profundo y volver a nuestros hogares. Presidente Monson ha dicho, y yo lo he repetido en muchas ocasiones en estas lecciones que comparto con todos ustedes: haced de cada lugar donde estéis un lugar santo. Nosotros podemos hacer que la luz de Cristo brille en cualquier lugar donde estemos. Queridos hermanos, permanezcamos quietos, no seamos movidos por nada. Mientras el mundo dice, habla y maldice y muere, nosotros fortalecemos nuestra confianza en quien sabemos que nos protege de todas las maldades del mundo. ¿Cómo podemos saber que esa protección llega a nosotros? ¿Cómo podemos tener la seguridad que siempre seremos protegidos si hacemos lo que Él nos manda? Mis queridos hermanos, presidente Russell M. Nelson justamente nos habló sobre eso. Él dijo lo siguiente: Dios es constante y no cambia. Por eso, mis amados hermanos, Él nos puede proteger. Sus leyes y decretos son eternos y están diseñados para nuestra felicidad eterna. Esa es una gran bendición y una gran promesa. Miren lo que dijo otro profeta del Señor, presidente Monson: Dios nunca nos abandona. Su amor y guía están siempre disponibles para quienes le buscan con fe. Entonces a veces podemos pensar, bueno, yo no tengo la protección del Señor porque es que yo no estoy haciendo lo correcto. La misericordia de Dios se extiende a todos, hermanos y hermanas. Dios es un Dios de justos, pero su plan está hecho para seres no perfectos como cada uno de nosotros. Seres, hombres y mujeres, que cometemos errores permanentemente. Y yo sé, y en este momento me voy a dirigir a ustedes los jóvenes, yo sé que ustedes, muchos, oyen esta clase, no porque la busquen directamente en YouTube. Tal vez ustedes son más inclinados a buscar otro tipo de contenidos que los diviertan o los entretengan más. Pero sé que seguramente están oyendo esta clase porque su mamá o su papá o su tía o su tío o su abuelita o su abuelito o alguien de la casa quiere escuchar esta clase. Entonces ustedes, por defecto, son casi que obligados a escucharla. Mis queridos jóvenes, busquen al Señor. Él no los abandona. Y aunque a veces en la juventud cometemos muchos errores, aún así sus brazos están extendidos para recibirlos, para traerlos de vuelta. E incluso todos ustedes tienen la particular mayordomía, la particular responsabilidad, y cuando digo particular, digo extraordinaria responsabilidad de predicar el Evangelio. Nosotros estamos esperando todos porque ustedes hagan la parte que les corresponde. Queridos jóvenes, no importa qué tan lejos están, si están oyendo este mensaje en este día, aunque sea de manera obligada, como me dijo algún joven en algún país, me dijo: hermano Walter, yo lo conozco, yo veo su clase, no porque yo la quiera ver, mi mamá me obliga a verla. Bueno, mientras que toman los alimentos, mientras que estás ahí escuchándome, escucha que este mensaje es para ti. El Señor no te abandona. Su amor y guías siempre están disponibles para quienes lo buscan con fe. Y aunque ahora sientas que no tienen la fe suficiente para buscarlo, hay muchas personas a tu alrededor, padres, madres, familiares, obispos, líderes, que te están buscando y ellos tienen fe en que tú vas a responder a su llamada.
Muy bien, entonces, al hablar de todo esto de la protección divina, hagámonos unas preguntas. Primera pregunta, ¿cómo puedo fortalecer mi fe en la protección del Señor durante tiempos difíciles? A veces pensamos que no necesitamos tanto de la protección del Señor cuando las cosas están bien, o como se dice en el argot popular, todo es color de rosa. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿cómo estaremos cerca de Él? ¿Cómo fortaleceremos nuestra fe ahora en tiempos buenos cuando vengan tiempos de dificultad? Por favor, coloquen su respuesta aquí abajo en los comentarios. Nos vamos a nutrir mucho. Y de hecho, quiero invitarles a que si no lo han hecho, dejen un like ahí abajo para que otros puedan venir y ver la clase. Y por favor, no se vayan sin dejar al menos una respuesta, una de las preguntas que les hago durante toda la clase. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué experiencias personales les han enseñado a ser fieles delante del Señor? Por favor, coloquen esas experiencias si es posible. Si son demasiado personales, guárdenlas para ustedes. Lo entendemos. Pero si hay alguna experiencia que haya fortalecido su fe y su fidelidad en el Señor, compártanla con nosotros. Ahora les voy a dejar dos tareas prácticas que pueden desarrollar durante esta semana que tienen que ver con este principio doctrinal. Primera tarea. Escribe en tu diario una experiencia donde sentiste la protección del Señor. Puede ser esa misma que compartes con nosotros aquí en los comentarios. Escríbela en tu diario para que nunca se olvide. El Señor tomará eso como un acto de gratitud de tu parte y seguramente te bendecirá con más protección de lo alto. Segunda tarea. Esta tarea es muy sencilla y tal vez digas, bueno, hermano Walter, ya lo hago. Tómalo como una tarea. Ora diariamente pidiendo fortaleza y guía en tus desafíos actuales. Yo sé que muchas veces, y lo vamos a ver ahora más adelante en la clase, tomamos decisiones por nosotros mismos y está bien y debemos hacerlo. Eso es lo que espera el Señor. Pero tenlo en cuenta a Él, aún en tus desafíos actuales. Él está pendiente de ti. Su mano está extendida para ti, para que llegues a Él. Si confías en Él, orando y pidiendo fortaleza, Él te brindará muchas de las soluciones que estás buscando en este momento. Continuemos con esto de la fe y cómo fortalecernos delante del Señor. Y hablemos un poquito de la fidelidad y cómo esa fidelidad nos atrae ante el Señor. Es como si fuera un imán, hermanos. Entonces, entre más fieles somos y más leales somos a los convenios que hemos hecho con Él, más deseos tendremos de acercarnos a Él. Recuerdan que el Señor muchas veces en Tercer Nefi, ustedes pueden incluso buscar como una tarea también personal en su lectura, pueden buscar Tercer Nefi y encontrar cuántas veces el Señor dice, traedlos a mí. Muchos de nosotros tal vez no necesitamos que nadie nos lleve. Nuestros actos de fidelidad constante nos acercan permanentemente al Señor. Hermano o hermana, cada vez que lees las Escrituras, te acercas al Señor. Cada vez que oras, te acercas al Señor. Cada vez que vas al templo, te acercas al Señor. Cada vez que haces un servicio, te acercas al Señor. Entonces el principio doctrinal que podemos resaltar aquí es que el Señor, Él mismo, su presencia nos acompañará siempre y cuando nosotros seamos fieles a sus convenios. Miren lo que él mismo dijo en el Nuevo Testamento. Por allá en Juan 14, en el versículo 23, encontramos una cosa maravillosa. A veces no pensamos en eso, hermanos, pero aún a nosotros nos puede pasar. El versículo dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Se imaginan esta bendición? Tener una morada con nuestro Padre Celestial y nuestro Hijo Jesucristo. A veces manejamos este concepto doctrinal como el concepto de las eternidades. Un día estaremos en la presencia del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la presencia del Señor puede ser gozada aquí, en este mismo momento de nuestras vidas, en esta vida terrenal, sí,
Con tantas angustias, con tantas cosas, la presencia del Señor nos puede acompañar. Aún en estas circunstancias, si guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, nuestro Padre nos amará. Y Él, junto con su Hijo Jesucristo, vendrán y harán morada con nosotros. Hay una parte de las Escrituras que a mí me encanta, y es cuando el Señor llama a Zaqueo y le dice, ven, porque hoy cenaré contigo en tu casa. Y parte de lo que el Señor le dice a Zaqueo es que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Queridos hermanos y hermanas, esa es una palabra literal y es tan asertiva que se estaba cumpliendo en la mismísima presencia de Zaqueo. El Señor había llegado delante de él. La salvación estaba delante de él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, pensamos celestialmente, buscamos revelación, recibimos de Él y guardamos nuestros convenios, es como si literalmente el Señor nos estuviera diciendo, la salvación ha llegado a tu casa. ¿Cómo se logra eso, mis queridos hermanos? En Doctrina y Convenios, en la sección 6, el versículo 36, que es un versículo muy conocido y creo que es un versículo que se está utilizando hoy día, y puedo estar equivocado, para la fortaleza de la juventud de nuestros jóvenes en la iglesia, dice lo siguiente, con una promesa. Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. ¿Habrá algo más claro que esto cuando el presidente Nelson nos invitó a todos a pensar celestialmente? Elevad hacia mí todo pensamiento. Mirad hacia mí en todo pensamiento. Y entonces, ¿qué sucede cuando hacemos eso? Ni dudamos ni tememos, porque tenemos la seguridad de que estamos en la presencia de Dios. Entonces, hagamos unas preguntas en este momento y contestémoslas. Así que todos a escribir ahí y en sus cuadernos, porque sé que muchos de ustedes tienen cuadernos de apuntes para estas clases. Primera pregunta, ¿qué significa para ti tener la presencia del Señor en tu vida diaria? ¿Cómo se aplica eso a tu vida? ¿La tienes hoy esa presencia? Tal vez hoy estés viendo esta lección en día de reposo, pero tal vez eres de los que la estás viendo el martes o el miércoles o el jueves porque sí da tu tiempo. ¿Hoy te sientes en la presencia del Señor? Bueno, contesta aquí abajo en los comentarios. Y recuerden que la presencia de Dios en nosotros y nuestra confianza en Él se fortalece a través de nuestros convenios. Entonces aquí va la segunda pregunta. ¿Cómo puedo demostrar mayor fidelidad en mis compromisos con el Evangelio? Queridos hermanos y hermanas, a veces nos volvemos un poco displecentes. De hecho, me atrevería a utilizar una palabra que a veces malinterpretamos. Utilizamos la palabra reverencia para hablar de esos momentos sagrados en los que estamos en los servicios eclesiásticos, reunión sacramental, una clase, el templo. Pero la reverencia también tiene que ver con el hecho de hacer lo que es sagrado. Y entonces podemos nosotros vivir una vida más reverente. ¿Cuántos somos fieles? Cuando dejamos de lado nuestros convenios y los tratamos como algo sin importancia y no manejamos una reverencia adecuada delante de ellos para vivirlos permanentemente, literalmente, nuestras acciones no son concretas. Así que, literalmente, no vivimos nuestros compromisos con el Señor, los compromisos que hemos hecho con el Evangelio. Así que aquí hay dos vertientes, podríamos decirlo así. Una que dice que somos fieles al Señor cuando somos reverentes a todas sus cosas sagradas. Y otra que dice que somos fieles al Señor cuando somos reverentes, viviendo los convenios que nos hemos comprometido al hacerlos con Él, en los templos, en nuestro bautismo, en la Santa Cena. Entonces hablemos de tareas, porque ustedes saben que aquí permanentemente les dejo tareas. Vamos con la primera tarea de este principio doctrinal. Dedica tiempo cada día a la oración y al estudio de las Escrituras para fortalecer tu relación con el Señor. Hace un rato hablamos de que tenías que sacar un tiempo en el calendario para orar y para estudiar las Escrituras. Ahora ya es una tarea como tal. Dedica tiempo para hacer eso y conoce al Señor.
Ahora, lee las escrituras en la manera que también nos pidió el presidente Nelson, buscando similitudes, ejemplos, sombras, símbolos de la vida de Cristo, para que lo conozcas más y en esa medida, pues, te parezcas al menos un poquito más a él. Segunda tarea, busca oportunidades de servir a otros, demostrando tu fidelidad a través de tus acciones. Bueno, a veces es fácil decir que somos fieles, pero la fidelidad se demuestra por medio del amor, del servicio a otros. Así que busca esas oportunidades de servir. No quiero pasar esta sección 62 sin hablar de un principio doctrinal interesantísimo que aparece aquí. Tomar decisiones adecuadas, utilizar nuestro albedrío moral adecuadamente nos trae consecuencias eternas, positivas. Utilizarlo de manera inadecuada nos trae consecuencias eternas negativas. ¿Cómo es eso? Vamos a estudiarlo. Resulta que los élderes, incluido el propio profeta, tuvieron algunas desavenencias, algunos inconvenientes en su viaje de aquí para allá y bueno, tal vez por sus mismas dificultades y las condiciones que vivía. No tenemos que ser tan duros con los pioneros. De hecho, si fuéramos muy duros con ellos, seguramente tendríamos que ser tremendamente duros con nosotros mismos. Así que el Señor da algunas instrucciones, algunas que son relevantes e importantes y otras que literalmente, pues Él dice, haz como bien te parezca. Estos versículos se encuentran en la sección 62. Voy a leer el versículo 5, el versículo 7 y el versículo 8. Y entonces podréis volver para testificar, sí, ya sea juntos o de dos en dos, como os parezca bien, a mí me es igual. Solamente sed fieles y declarad las buenas nuevas a los habitantes de la tierra o entre las congregaciones de los inicuos. Versículo 7. Yo el Señor estoy dispuesto, y si alguno de vosotros desea ir a caballo, o en mula, o por carro, recibirá esta bendición, si la recibe de mano del Señor con un corazón agradecido en todas las cosas. Versículo 8. Queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, desglosemos un poquito este principio doctrinal de tomar decisiones adecuadas. ¿Cuál es la diferencia o cuál era la diferencia de ir solos, de dos o en grupo? El Señor dice, como os parezca bien. Finalmente había una misión que cumplir. Había que ir a cumplirla. Lo que el Señor requería era el resultado. Y aplicamos un principio que tiene que ver cómo empezamos esta lección, la parábola de los talentos. Cuando el Señor te da un talento como mayordomía, Él espera que tú tomes decisiones acertadas con tu albedrío moral que generarán en consecuencias eternas positivas para ti. No espera, como hizo el siervo negligente, que ocultes tu talento y digas, Señor, si no me dices cómo utilizarlo, yo no lo muevo de ahí. Él espera que nosotros actuemos por nuestra propia y libre elección. ¿Recuerdan? El que es compelido de todo es un siervo negligente y no sabio. Doctrina en Convenios 58, versículo 26, queridos hermanos. Solo lo estoy parafraseando. Recuerden que el Señor espera que nosotros hagamos cosas de nuestra propia voluntad. Voy a dar un ejemplo que tal vez puede ser muy coloquial. Tengo muchas camisas blancas, mis queridos hermanos. De verdad, y soy bendecido de tener bastantes. Cuando los domingos o cuando me siento aquí para compartir el evangelio con ustedes, abro el closet y veo muchas camisas blancas. Entonces, literalmente, no tengo que arrodillarme a hacer una oración. Señor, ¿qué camisa deseas que me coloque? El Señor espera que ese tipo de decisiones ya yo las pueda tomar y sea responsable de tomarlas. Además, mis amados hermanos, creo que ustedes siempre me ven de camisa blanca y incluso podrían pensar, el hermano Walter tiene la camisa blanca de siempre, pero no es así. Son diferentes camisas, pero el fin es el mismo. Lo que el Señor desea que yo haga es algo que es bueno. Ahora, ¿que debo estar de camisa blanca? Es preferible. ¿Cuál camisa blanca de todas debo usar? Eso lo puedo escoger yo. Ahora, les cuento un secreto. Con la corbata no me pasa igual, porque hace 5 años que utilizo esta misma corbata para presentar todos los contenidos para ustedes. Eso lo hago para que siempre me recuerden por la corbata que tengo. Muy bien, hermanos, haciendo ese paréntesis, recuerden esto. Miren el versículo 7. Si algunos de vosotros deseáis ir por caballo, o en mula, o en carro, eso está bien.
háganlo de acuerdo a su propio juicio, dice el Señor. Presidente Dallin H. Oaks enseñó algo importantísimo sobre esto. Miren, hermanos, esto era cuando él todavía era apóstol, del quórum de los 12 apóstoles. Me encanta esta frase, me encanta esta cita, hermanos y hermanas. Por favor, tomen nota de ella y mucha atención. El deseo de que el Padre nos guíe es un punto fuerte, pero debe estar unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas cosas de las decisiones a nuestro criterio personal. El hecho de tomar decisiones es una de las formas de progresar que hemos de experimentar aquí en la tierra. Es necesario tomar decisiones para progresar. Las personas que tratan de darle al Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda elección que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran para pedir guía y no la reciben. Por ejemplo, es muy factible que eso ocurra en las numerosas situaciones en que las decisiones sean triviales o en que cualquier decisión sea aceptable. Un ejemplo, la decisión trivial o aceptable de la camisa blanca. Cualquiera está bien. Continúa el presidente Oaks diciendo lo siguiente. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente, valiéndonos de los poderes de razonamiento que el Creador nos ha dado. Luego, debemos orar pidiendo guía y si la recibimos, tomar las medidas necesarias para seguirla. Si no la recibimos, debemos actuar basándonos en nuestro mejor criterio. El elder Richard G. Scott habló de esto también en algún momento. Él dijo que a veces pedimos al Señor y Él no nos responde. Hay un silencio. Cuando hay silencio, la manera de actuar es seguir adelante. Esa es la respuesta. Sigue adelante. Por eso no te digo nada. Sigue adelante y te iré indicando el camino cuando sea necesario. Muy bien, hermanos. Ahora hablemos de otro principio doctrinal interesantísimo que se encuentra en la sección 63 y es una advertencia contra la búsqueda de señales y también la importancia de ser puros de corazón. La sección 63 desde el versículo 7 nos dice lo siguiente. Y aquel que buscare señales verá señales, mas no para salvación. En verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el principio. Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni como les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios. Y con el que Dios está enojado, no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales, sino en ira para su condenación. Por tanto, yo el Señor no estoy complacido con los que de entre vosotros han buscado señales y prodigios para lograr la fe, y no en bien de los hombres para mi gloria. Sin embargo, doy mandamientos, y muchos se han apartado de mis mandamientos, y no los han guardado. Hubo entre vosotros adúlteros y adúlteras, algunos de los cuales se han apartado de vosotros, y todavía permanecen otros que más adelante serán descubiertos. Y continúa diciendo, cuídense los tales, y arrepiéntanse cuanto antes, no sea que el juicio venga sobre ellos como un ardid, y se manifieste su insensatez, y sus obras los sigan ante los ojos del pueblo. Y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Muy bien, mis amados hermanos, aquí hay un principio doctrinal fuertísimo. El Señor relaciona dos cosas importantes. Un mandamiento, no buscar señales, y una ley, guardar la castidad, ser fieles, ser puros, ser virtuosos. Muchas personas en esta tierra y en esta dispensación, y aún entre nosotros, han abandonado al Señor porque buscan señales. Al menos en lo que tiene que ver conmigo, mis queridos hermanos, yo podría considerarme, como lo dicen los eruditos o los muy seculares, una persona cartesiana. Para todas las cosas, a mí me gusta encontrar una evidencia, pero en lo que tiene que ver con la fe, no, mis queridos hermanos, porque la fe es algo que es personal, que viene de Dios.
No necesito mayor evidencia que el sentimiento que tengo en el corazón. No necesito señales o que alguien me muestre dónde está lo que yo estoy buscando o la respuesta que yo necesito exactamente para aceptar que el Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, a veces nos vamos por los vericuetos de la doctrina. Y como ya lo dije en una ocasión pasada, algunos posan de hablar de doctrina profunda, pero realmente lo que es profundo es el estudio de cada uno, la profundidad que cada uno quiere darle a sus diferentes maneras de estudiar. Queridos hermanos y hermanas, vamos aprendiendo de a poco, vamos aprendiendo lo que el Señor nos da y cuando Él juzgue conveniente, nos mostrará misterios que tal vez ninguna otra persona sepa e incluso que solo sean para nosotros. Generalmente los misterios o las revelaciones o las cosas más importantes vienen a través de los profetas del Señor. En ellos confiamos. Ponemos nuestra confianza en la presencia del Señor cuando confiamos en sus siervos. Miren que, y voy a compartirlo aquí en la pantalla con ustedes, una ilustración que viene de hecho en el manual de Ven, Sígueme, mis queridos hermanos. Algo que impresionó profundamente al hermano Efrat Dog, un milagro. En esta ilustración que ustedes están viendo en este momento, el brazo de la hermana Elsa Jones fue sanado de manera milagrosa. Después de esto, Ezra se bautizó con entusiasmo. Sin embargo, solo unos meses después, perdió su fe y comenzó a criticar al profeta. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien que ve un milagro y ha sido testigo de él, después se vuelva contra el profeta del Señor y contra la obra de Dios? Queridos hermanos, cuando creemos por señales, nuestro testimonio es débil, pero las señales siguen a los que creen. Así que nosotros lo que debemos hacer es aplicar o poner en práctica la doctrina de Cristo. El primer principio de este evangelio, la fe en el Señor Jesucristo. Cuando partimos de ahí, queridos hermanos, no importa lo que venga, creemos en Él. Y seguramente vendrán señales después que fortalecerán nuestro testimonio, pero que no dependerá nuestra creencia activa en Él lo que venga. Si nos bendice o no, igual estaremos sujetos a su voluntad. El Señor reprendió sobre esto de pedir señales o basar nuestro testimonio en señales en Mateo, en el Nuevo Testamento. En sus propias palabras, en el capítulo 12, en el versículo 39, nos dice lo siguiente, y menciona algo que se conoce como la señal de Jonás. Espero que ustedes la puedan estudiar de manera personal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esta señal, solo les doy un anticipo, esta señal tiene que ver incluso con la resurrección del Salvador Jesucristo, la señal del profeta Jonás. Estúdienla, les dejo esa pequeña tarea ahí. El profeta José Smith también nos dijo algo sobre esto. Miren esta frase tan contundente de la que él nos habla de este principio. El que busca una señal es adúltero, y ese principio es eterno, inquebrantable y firme como los pilares del cielo. Él de hecho enseñó que cuando escuchemos a una persona pedir una señal, si no me muestra algo, no creo, la primera señal que podríamos dar a ese hombre es, usted está cometiendo adulterio. O a esa mujer, usted está cometiendo adulterio. Por eso no quiere creer por mi testimonio y por la palabra de los siervos del Señor, sino hasta no ver. Usted quiere una señal, esa es la primera señal que le podríamos dar, que es un adúltero. En Doctrina y Convenios 88, en el versículo 68, también se nos advierte sobre esto y se nos invita a nosotros a tener mucho cuidado. El Señor dice, por tanto, santificaos, para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz y será en su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad. Queridos hermanos y hermanas, el Señor no actúa por presión. El Señor no necesita que nosotros seamos sus porristas y le sacudamos los pompones de nuestra fe para decirle, Señor, revélame esto, porque necesito que me lo digas. El Señor nos dará la porción necesaria en el momento en que lo necesitemos. Presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente, siendo un profeta del Señor. El Señor revela sus misterios
a medida que estamos preparados para recibirlos. Así que yo termino este principio doctrinal con estas preguntas, hermanos. Primera pregunta, ¿estoy buscando señales en lugar de fortalecer mi fe? ¿Han pensado en eso? ¿Están buscando conocer, aprender, saber, encontrar en lugar de fortalecer su fe? Segunda pregunta, que tiene que ver con recibir revelación del Señor. ¿Cómo puedo mantener la pureza en mis pensamientos y en mis acciones? ¿Cómo puedo guardar mis convenios? Por favor, hermanos, coloquen las respuestas a estas preguntas aquí abajo en los comentarios para que todos nos nutramos entre todos y seamos edificados por el Espíritu. Voy a dejar dos tareas. Una puede parecer o sonar repetitiva. La primera es esta. Evalúa tus hábitos de consumo, de medios. ¿Qué estás haciendo en las redes sociales, en las plataformas de streaming? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Evalúa esos hábitos de consumo y haz ajustes para mantener tu pureza. Ten en cuenta eso. Segunda tarea. Estudia y medita en las Escrituras que fortalezcan tu testimonio de Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos terminado esta lección de esta semana, de este día de reposo y que vamos a estudiar durante toda la semana para el próximo domingo. Así que espero que ustedes recuerden estos principios doctrinales, que debemos usar los talentos que el Señor nos ha dado y no desperdiciar nuestro tiempo. Que podemos tener confianza en la protección de Dios. Él nos cuida. De hecho, en la medida en que somos fieles, nos fortalecemos en la presencia de Dios, que debemos tomar buenas decisiones y que no debemos andar por ahí buscando señales para saber más. Lo que necesitamos saber, el Señor nos lo da a través de las Escrituras y de sus profetas. Queridos hermanos, testifico de la verdad de todas estas doctrinas y de todos estos principios y las dejo con todo mi amor para ustedes, sabiendo que Jesucristo vive. En su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden que tenemos una cita ahora más tarde, sobre la 1 p.m, todos los días de reposo, hora de Colombia, sale la clase del Ven Sígueme Express con nuestra querida Liz Posada. Y por la tarde siempre tenemos un programa doctrinal o una entrevista de la cual ustedes pueden gozar. Queridos hermanos, soy su hermano y servidor Walter Posada y sirvo con esta fundación Morgat al servicio de todos ustedes. Un fuerte abrazo. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.